Hermanos, muy buenas noches. Vamos al inicio de nuestra reunión de hoy jueves, en la que continuamos estudiando el libro del Éxodo. El jueves pasado estuvimos estudiando de la institución de los sacerdotes, la vestidura de los sacerdotes, el templo, y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Quedamos en el capítulo 28 para continuar desde ahí. Pero antes de iniciar nuestra sesión, encomendémonos al Espíritu Santo a través de una oración. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Hermanos, muy buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano, hermanos, buenas noches. Empezamos nuestra reunión. Entonces retomamos con el capítulo 29. El capítulo 28, que es el que vimos el jueves pasado, y estuvimos buen rato viendo la indumentaria de los sacerdotes, las partes que tiene su atuendo, el cuidado que se puso en preparar esos vestuarios con joyas finas. Incluso quedamos en que ustedes revisaran con ayuda de su internet esas partes para que no queden como el efod, por ejemplo, el pectoral, la túnica, que no queden como simples palabras, sino que tengan un poco más de materialidad en la medida en que lo vean dibujado. Entonces, ahora continuamos en esa misma línea y lo que corresponde es ver la consagración de los sacerdotes. Nos quedamos con un comentario que yo quisiera retomar de ahí. Yo les decía, y que no se confunda nadie, ¿no? Los primeros israelitas separados para el culto son los levitas. Estamos. ¿Quiénes son los levitas? Son los descendientes de Leví. Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 tribus de Israel. Entonces, la tribu de los levitas queda encargada del culto en general. Pero aquí vamos a ver cómo se consagra para el sacerdocio, que es lo más delicado del culto. Se va, se va a nombrar como responsables a Aarón y sus hijos. Aarón, hermano de Moisés. Aarón también es levita. Entonces es como decíamos el otro día, si recuerdan, es como hablar de sacerdotes y de diáconos, ¿no? En todo caso, podemos regresar a eso si no lo tienen claro. ¿Quién puede leer? Consagración de Aarón y sus hijos. ¿Y puedo leer, Manuel Pablo? Claro, gracias. La consagración de Aarón y sus hijos. Esto es lo que harás para consagrarlos a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto y prepara con harina de la mejor calidad panes ácimos, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Colocarás todo eso en una canasta y lo presentarás junto con los novillos y los 2 carneros. Después ordenarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la carpa del encuentro y los lavarás con agua. Tomarás luego las vestiduras y revestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinturón del efod.
Le colocarás también el turbante sobre la cabeza y el signo de su consagración encima del turbante. Tomarás después el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él. Enseguida ordenarás que se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas, los ceñirás con un cinturón y les ajustarás las mitras. Así el sacerdocio les pertenecerá por un decreto irrevocable. De esta manera investirás a Aarón y a sus hijos. Ujú. Gracias, Graciano. Aquí, hermanos, ¿algún comentario? Vemos el cuidado que sigue teniéndose, la consagración de Aarón y sus hijos, que los va a presentar luego. Vamos a ver luego, son 4 hijos de Aarón. Los 4 van a ser sacerdotes. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Quería mencionar que en el segundo reglón se dice toma un novillo y después en el cuarto renglón dice colocarás todo eso en una canasta y lo presentarás junto con los novillos. O sea, primero habla de un novillo y después habla en plural de los novillos. Sí. Bueno, chicos, Como si no sabría decir que hay que chequear en las Biblias. De repente es un problema de traducción o un problema mío, ¿no? Pero hay que chequear nomás. No es problema mayor. no, desde luego. Lo que pasa es que estaba viendo y me ocurrió mencionarlo. Disculpa. No, está bien que estén atentos, me parece excelente. De repente es Augusto. un nombre por cada hijo. Sí, de hecho, ¿no? Adelante, Augusto. Sí, buenas noches. Quería, algo que me llamó la atención es que habla de la imposición de manos, pero Aarón y tus hijos lo hacen sobre el toro y las cabras, ¿no? Es interesante, ¿no? No pensaría que la imposición de manos sobre ellos, pero es en vez de, o sea, supongo que los sacrificarán, ¿no? Ellos, ¿no? Y por eso les ponen la mano, ¿no? Algo curioso. Claro, nosotros en la cultura actual la- se le imponen las manos al sacerdote, oficiante del sacrificio. En este caso, como nos hace ver a gusto, se imponen las manos. La imposición de manos es del oficiante al animal que va a ser sacrificado. Y es que el sacerdote es el que hace el sacrificio. El levita ayuda, el levita prepara, ordena, dispone, pero el sacerdote es el que tiene el puñal, el que clava el animal. El sacerdote es el que hace el sacrificio. Vamos a seguir viendo eso que se presenta con detalle. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Acá en mi Biblia, sobre el novillo, en ambas citas, es en singular. O sea, posiblemente lo que hemos leído sea un error de digitación, ¿no? Pero acá en la Biblia, en ambos casos, dice el novillo. Sí, puede ser también un error mío a la hora de pasarlo acá. Puede ser. Pero no hay problema, no te hace ninguna diferencia. Notan cómo dice que Aarón y sus hijos van a ser preparados para el sacrificio, se les lava con agua. Luego las vestiduras. Revisas a Aarón con la túnica, el manto del el efod y el pectoral y los sitios con la cintura, tal, tal, tal. Después el óleo de la unción, lo derrama sobre su cabeza, lo unge con él. Luego se acercan sus hijos, que son 4, les decía, los viste con túnicas. ¿Por qué? Porque el hijo que cuando le toque haga de sumo sacerdote, va a ponerse todo el resto de vestiduras tan maravillosamente elaboradas. Pues en este momento, Aarón se pone la vestidura completa y sus hijos lo acompañan con túnicas. No es que entonces se tenga que preparar
tantos ornamentos de vestido tan finos para todos. Se hace un juego. Es un templo. No es que se haga esto en 20.000 iglesias. Se hace en un lugar, en un templo, que luego va a ser el templo de Jerusalén. En este caso es en la tienda del encuentro. Juliana, adelante. Te sonará una tontería, pero me llamó la atención que primero le pone el turbante sobre la cabeza en signo de consagración y después lo unge, le unge la cabeza con aceite, o sea que por encima del turbante, o se quita el turbante. Bueno, Suena un no, poco raro. son preguntas difíciles. No soy experto en vestimenta a ese nivel. Pero sí, valen las preguntas. Valen las preguntas y si hay real interés, yo les invito, busquen, vale cuestionarse. Estamos entrando en un nivel de detalle. Les digo, yo he leído esto varias veces y nunca he entrado a ese nivel, ¿no? Pero si somos tan sofisticados, busquemos, alguna razón puede haber. O de repente, no creo que sea mal escrito, ¿no? A ese nivel no creo. Pero alguna razón, si es que hay, se puede descubrir. A ver, avanzamos. Acá tenemos dos diapositivas. Las ofrendas de la consagración. Acercarás el novillo hasta la carpa del encuentro. Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza, y tú lo inmolarás delante del Señor, a la entrada de la carpa del encuentro. Tomarás un poco de su sangre, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás todo el resto de la sangre sobre la base del mismo. Recogerás luego la grasa que recubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne, el cuero y los excrementos los quemarás fuera del campamento. Este es un sacrificio por el pecado. Luego tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás su sangre y harás una aspersión alrededor del altar. Dividirás el animal en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas, y las colocarás sobre las partes restantes y sobre su cabeza. Después dejarás que todo el carnero se queme sobre el altar. Este es un holocausto para el Señor, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Gracias, Mari. Entonces, hermanos, la pregunta que resulta, ¿qué es lo que queman como más preciado? La grasa que cubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre él. ¿Y por qué? La respuesta está al final de esa primera página. Ese es un holocausto para el Señor, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Y ahí está el secreto. En el culto israelita, desde este momento, se trata de entregarle al Señor un aroma agradable. No sé si hay necesidad de explicarlo más, pero para mí queda clarísimo. O sea, imaginemos una parrillada, el olor es delicioso y el olor en un campo abierto sale para arriba para el Señor. Entonces es como que se le da un sentido tan humano al Señor, a Dios. Y Él, como que fuera uno de nosotros, va a sentirse halagadísimo porque le hacen una parrillada. Miren el sentido, ¿no? María Teresa, adelante. Buenas noches, Manuel Pablo.
Yo estoy muy impresionada por la descripción que han hecho de este sacrificio y me parece tan cruel, tan duro. No, yo pienso que esos son rezagos de culturas antes de todos estos ritos que han tomado, no sé, como sobreponer culturas, ¿no? Para llegar al Señor. No se me ocurre otra cosa, porque que describan tan exactamente lo de los riñones, la grasa, no, la verdad me asombra tremendamente. Por supuesto que eso ha ocurrido más de 2000 años atrás y todo lo que quieras, ¿no? Pero a mí sinceramente no, el olor, el mero olor nomás ya me está impresionando, ¿no? Y no creo que eso sea un sacrificio agradable al Señor. De repente, y después con el tiempo eso se abolió, ¿no? Entonces pienso, seguramente las culturas antes de ellos también hicieron una serie de sacrificios y bueno, los tomaron o qué sé yo, pero no me puedo imaginar, la verdad. A ver si me ayudas con eso, porque ahorita estoy casi en shock con esa descripción. Fíjate cómo estaríamos, María Teresa, si tú comparas contra qué es esto, contra el sacrificio de niños humanos. ¿Qué sacrificaban los paganos? A niños humanos, por favor. No puedes comparar. Lo que se hace, acá lo que se está haciendo es eh, definiendo con detalle el trabajo del culto, el orden en el culto, qué se usa, qué no se usa, los excrementos, la carne se quema afuera, y las partes que emanan mucho mejor olor son las que están en el templo, en el altar, en fin, están comparando con el momento que se vive. Este sacrificio es un avance gigante. Y es como la ley del talión, por comparar algo que ya discutimos. La ley del talión, ojo por ojo, qué bárbaro, ¿no? Pero eso es un avance contra lo salvaje que era antes, que era, oye, me golpeas, te mato. Me robas mi anillo, te corto los brazos. O sea, había una disproporción entre el hecho inicial y la respuesta. Igual acá. Acá el pueblo de Israel está eh, definiendo clarísimamente su rito, pero hay que situarnos en el momento. ¿Contra qué van? ¿Cómo rendían culto los paganos? Y te digo, quemando niños. No me estoy imaginando esa situación, ¿no? O sea, pero me estoy imaginando que también los paganos seguramente hacían ritos con los animales, ¿no? Seguramente hacían con el toro, la vaca, no sé qué cosa. Y además que adoraban, creo, a esos animales. Pero sí, me impresiona, pues, no sé, disculpa. No, está bien, está perfecto que participen y que podamos hablar entre todos. Eso es perfecto. Augusto, adelante. Eh, aquí lo que me llama la atención también es que Aarón y sus hijos ponen las manos sobre la cabeza de los animales y, y los sacrifican, y dice que este es un sacrificio por el pecado, ¿no? O sea, es como si impusieran los pecados de ellos y del pueblo en los animales y de ahí los sacrificaran, ¿no? Supongo que este será mm, los inicios de lo que después llegaría a ser el Yom Kippur, ¿no? Que es Claro. una fiesta judía ya desarrollada ¿no? Posteriormente en su plenitud, en donde se hace justo eso, aunque ya uno de los animales se va al desierto y el otro se sacrifica, ¿no? Pero en ambos se imponen los pecados, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y como dices, es un tremendo avance, ¿no? En esas épocas, estamos hablando de tiempos bárbaros, ¿no? Comparados con los de ahora, ¿no? Cualquiera se sorprende, pero en esas épocas los animales más bien adoraban a los animales, adoraban a los árboles, algunas culturas adoraban a los astros y les sacrificaban los humanos. Era una cosa al revés, ¿no?
Los humanos eran los sacrificados hacia los ídolos, que eran exactamente eso, ¿no? Entonces, esto, como dice Manuel Pablo, es un gran avance, ¿no? Y no les podría dar Dios de frente decirle, no, no sacrifiquen nada, porque eso hubiera sido algo impensable para ellos, ¿no? Poco a poco, los cambios se dan poco a poco, porque y Dios sabe cómo hace las cosas, poco a poco lo fue guiando, lo fue moldando al pueblo de Israel. Claro. Recordemos que el sacrificio de niños, que es terrible, consistía en, tenías una brasa ardiendo con tremendas llamaradas de fuego. Y a los niñitos los tiraban y todavía más hacían como dioses de bronce, como que fueran hornos, y tiraban por la boca del dios para que caiga el niño vivo a esas llamas que estaban ardiendo. Es terrible. También había sacrificios de mujeres jovencitas vírgenes. O sea, Bueno, pero también se le pidió que sacrifiquen a Isaac, ¿no? Y eso no sucedió. Entonces, ya el tema había cambiado desde ese entonces, ¿no? Ya la cosa estaba bien clara. pero no confundamos, pues Isaac es Israel. Isaac es de Israel, estamos hablando de los paganos, no de Israel. Israel no sacrificaba niños, por favor. Los pueblos paganos, que son el entorno, son los vecinos, hacían esas barbaridades, que le llama la Biblia abominaciones. Abominaciones, ese es el término que usa. Y no explica más, pero se refiere a sacrificio humano. Es terrible. Entonces, contra el sacrificio humano, sacrificio muy disciplinado de animales, como dice Augusto, es un avance. Pero les digo, son temas que salen y que bien que discutamos, bien que dialoguemos sobre ello, bien que haya inquietud. Y les digo, busquen, busquen en sus Biblias, busquen más, son temas que valen la pena. Y adelante. Gracias, Manuel Pablo. Lo primero que quería decir era que el sacrificio de Isaac fue una prueba del Señor con su padre Abraham. No era que se sacrificaban niños en esa época. El Señor lo puso a prueba, la fe de Abraham. Y Abraham, como era obediente, creyente, firme en el Señor, iba a consumar lo que el Señor le había pedido, pero el Señor lo detiene en el momento preciso. Entonces hay que tener claro eso. No era algo que se acostumbrara. Así es. Lo que se acostumbraba era la ofrenda de animales. En segundo lugar, el texto que tenemos en la pantalla tiene dos partes, el primero y el segundo párrafo. En el primero se refiere minuciosamente al sacrificio del novillo. Y ese sacrificio es por el pecado. Esa es una cosa. Y el segundo párrafo nos relata minuciosamente el sacrificio de uno de los carneros. Y este sacrificio es un holocausto para el Señor, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Lo que nosotros supongamos o nos imaginemos es una cuestión estrictamente subjetiva, pero lo que dice el texto de la Escritura es el que tenemos a la vista. Entonces, suponer, imaginarnos o pensar o lo que fuera, son actos estrictamente subjetivos de cada persona, pero nos debemos centrar en el texto que estamos leyendo. Gracias. Ujú. Gracias, Guillermo. Rafael, adelante. Buenas noches, Manuel Pablo. Gracias. Con respecto a lo que dijiste acerca de sacrificio de niños, desde ya se ve más adelante en Primera de Reyes 16 que los profetas o la gente de Israel ya estaba en contra ya de esa tendencia de sacrificar niños, ya se veía ya. Claro, el sacrificio de niños nunca fue una práctica del pueblo de Israel, pero sí era práctica de los paganos. Los paganos son los pueblos vecinos. No es que estuvieran en una isla solitaria, no. No estaba la muralla china.
había mucho intercambio, entonces las prácticas paganas se conocían en Israel. Las prácticas de Israel se conocían en los pueblos paganos. Ahora, reforzando lo que dice Guillermo, yo creo que sería un error juzgar lo que sucedió hace 2000 años o más, eso tiene más de 3000 años, con nuestra cultura actual y con nuestra forma de ver actual. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Acerca de la frase con aroma agradable al Señor, en el pie de página de mi Biblia dice, esta expresión en el contexto ritual significa que Dios ha aceptado la ofrenda. Es lo que dice el pie de página. Dice que Dios ha aceptado la La ofrenda. ofrenda, sí. Claro. Y ese es un tema que después vamos a discutir con los profetas, porque no va a faltar un profeta y por ahí más de uno que pone como que Dios dice, le dice al pueblo, ustedes creen que eso que queman, que tiene rico olor, es lo que yo espero, y los manda a volar, ¿no? Pero eso es después. Estamos viendo acá toda una evolución, estamos en el segundo libro de la Biblia recién. Augusto, adelante. Algo que estoy pensando ahorita de que antes de que Dios llamara a Abraham y en él tratara de formar a su alianza, los padres de Abraham, por ejemplo, de repente participaban en esos sacrificios paganos, ¿no? Y quizás a Abraham, cuando se le pidió sacrificar a Isaac, no fue un shock tan difícil porque es algo que quizás se acostumbraba o lo había visto a su alrededor, porque todavía y, 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 y después ya Dios se lo prohíbe, ¿no? A partir de ese entonces Dios se lo prohíbe y le enseña, ¿no? Yo supongo que algo así también puede haber acontecido, ¿no? Eso, Porque vienen de eso. sí, de hecho, sin ninguna duda. Porque recordemos, como bien dices, que Abraham es el primer hebreo, el padre. Y a partir de él, Isaac, su hijo, Jacob, su nieto, las 12 tribus y lo que estamos viendo. Pero antes de Abraham no se juega con las mismas reglas, pues. Por eso hay que ubicarlos bien, bien en ese desarrollo. Sí, y hay que ubicarnos en el tiempo que estamos, el tiempo que estaban ellos. Si no, entramos en juicios éticos, morales, y decir que ese pueblo elegido eran unos salvajes, y cosas que no corresponderían de verdad, ¿no? Pero está bien que se piense, está bien que nos cuestionemos, y bacán que lo conversemos. Mari Carmen, ¿puedes leer? Mira, esta es la primera diapositiva de la película. Acá hay un cachito más. Tomarás luego el segundo carnero, y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre su cabeza. Una vez que lo hayas inmolado, recogerás un poco de su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, perdón, de sus hijos, el pulgar de la oreja derecha de Aarón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Después harás una aspersión con esta sangre alrededor del altar. Tomarás un poco de la sangre que está sobre el altar y un poco del óleo de la unción, y rociarás con ellos a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y también sus vestiduras. Así quedarán consagrados a Aarón, sus hijos y las vestiduras de todos ellos. Ujú. Miren esa segunda parte, el segundo carnero, se impone las manos sobre el carnero, inmolado, se le mata, y un poco de su sangre, ¿para qué sirve? Para untar con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Parte del culto. Pero yo les digo, ¿esto lo vemos después? Y les digo sí. Y justamente
viene mucho al tiempo que estamos viviendo de Semana Santa. Estamos en Cuaresma y va a suceder pronto, pronto en la liturgia de la iglesia que estudiemos el momento de la pasión de Jesús. Y en la pasión de Jesús hay esto. No sé si lo han notado. A ver si alguien se anima a comentar, a compartir. A gusto. Aquí tengo un pie de página hablando sobre esta consagración que puede ser interesante, que dice, este rito de sangre dedicado al sacerdote de Yahvé, de acuerdo a una interpretación, se hacían en las orejas porque eran consagradas para escuchar la palabra del Señor, en las manos para hacer su trabajo y en los pies para caminar en su camino. Ya. Pero alguna relación con lo que va a pasar en Getsemaní, con la pasión de Jesús, ¿no la ven? Es una buena pregunta. ¿Se acuerdan cuando Pedro saca la espada Le corta la oreja. y le vuela la oreja derecha? A Malco, sí. Ahí está, pues. ¿Cómo queda, cómo queda Malco? Sangre en el lóbulo derecho. Del ojo derecho. ¿Se dan cuenta? Cómo hay relación? Exacto. No le corta la oreja izquierda, le corta la derecha. Y con Sí. esto, cuando le corta, perdón, cuando le marcan el lóbulo de la oreja derecha, Aarón y sus hijos los están consagrando para la ofrenda. Y Jesús, que va a ser la ofrenda definitiva, la ofrenda eterna, miren cómo se repite la escena, sangre en la oreja derecha del que lo apresa. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. ¿Puedo leer el pie de página en relación a esto de los dedos y el lóbulo? Yo Claro, tengo acá un pie de página en mi Biblia que dice, la indicación de que debían ser los lóbulos y dedos derechos no tiene una explicación clara. Probablemente era debido a que el lado derecho era tenido como venturoso en oposición al izquierdo. En Levítico 14 se menciona un rito similar con la intención de purificar al enfermo de lepra. claro, pero no agrega mucho, ¿no? Lo que les digo yo es una interpretación cristológica de esto, o sea, desde la experiencia de Jesús, van para esta época. Y ven la oreja derecha con sangre. Y ven al policía del templo sangrando de la oreja derecha. ¿Producto de qué? De la espada de Pedro. Pero Jesús la cura. Pero digamos, por ahí ya tienen una pista para establecer la relación. Una relación muy rica. Es una relación que no viene de genios del siglo XXI, viene de los padres de la iglesia. Viene, viene hermanos de los grandes padres de la iglesia de los primeros siglos. Ellos que leían la Biblia y leían la experiencia de Jesucristo y van al Antiguo Testamento y hacen estas comparaciones. Y hacen una liazón absoluta entre nuevo y antiguo. A ver, continuamos. Acá otra vez hay dos diapositivas. La investidura de los sacerdotes. Luego tomarás la grasa de este carnero, la grasa de la cola, la que cubre las entrañas, la protuberancia del hígado, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, y también la pata derecha, porque se trata de carnero ofrecido para la investidura de los sacerdotes. Recogerás además un pan redondo, una torta cocida en aceite y una galleta de la canasta de los panes ácimos que está delante del Señor. Depositarás todo esto
en las manos de Aarón y de sus hijos, y realizarás el gesto de presentación delante del Señor. Recogerás nuevamente todo esto y lo quemarás sobre el altar junto con el holocausto, como perfume agradable al Señor. Esta es una ofrenda que se quema para el Señor. Tomarás también el pecho del carnero que se inmola para la investidura de Aarón y realizarás con él el gesto de presentación delante del Señor. Esta será tu parte. Tú santificarás el pecho de la presentación y la pierna de la ofrenda, es decir, la parte presentada y ofrecida del carnero inmolado con motivo de la investidura de Aarón y de sus hijos. A ver, continuamos. Esta será la parte que Aarón y sus hijos recibirán de los israelitas, según un decreto irrevocable, porque es una ofrenda que los israelitas deberán separar de sus sacrificios de comunión, como ofrenda reservada al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán después a sus hijos, que las vestirán al recibir la unción y la investidura. Y el hijo que lo suceda como sacerdote, cuando entre en la carpa del encuentro para el culto del santuario, las vestirá durante 7 días. Gracias, Graciela. Entonces, no es que haya, como ya comentamos antes, no es que haya tanto vestuario completo como sacerdotes hay. Es uno solo, que se lo van pasando al que le corresponde hacer de sumo sacerdote. No es chamba de uno solo, de acuerdo ¿cuál sería la palabra? De acuerdo al orden que se establezca, ¿no? Rafael, No sé, quizá me estoy saliendo del tema, pero no sé, es posible que también todos aquellos que estamos leyendo lo haya hecho Zacarías, el papá de Juan el Bautista. si lo hizo Zacarías cuando fue a ofrecer en el templo, sí, podría ser que sí, ¿no? Porque ese culto queda establecido. Ese culto queda establecido por los siglos. No es que cambie. Vamos a ver en la Biblia, eso se establece y no cambia. Entonces los sumos sacerdotes van a actuar de acuerdo a ese mismo protocolo. Un detalle, ¿no? Un detalle que vale la pena comentar, y es que cuando se piensa en el sacrificio de los animales, que es tremendo, pero tengamos en cuenta que el israelita, el sacerdote que sacrificaba al animal, que inmolaba al animal, tenía un entrenamiento especial y un cuidado enorme. No, no era un sacrificio como que sufre y desangra. No, la estocada era precisa. Y de ahí viene la costumbre en los judíos posteriormente de lo que van a conocer como comida kosher. ¿De qué manera se sacrifica el animalito que va a ser comido? Y en la comida judía y no es un sacrificio violento, salvaje, es muy fino, claro, dentro de lo que cabe, ¿no? Igual lo están matando, pero a ver, entonces leemos el siguiente, el banquete sagrado. ¿Quién puede leer? Antonio, adelante. El banquete sagrado. Después tomarás el carnero ofrecido para la investidura y harás cocinar su carne en el recinto sagrado. Aarón y sus hijos comerán la carne y el pan de la canasta. A la entrada de la carpa del encuentro. Comerán aquello que sirvió para su expiación cuando fueron investidos y consagrados.
Ningún extraño deberá comer con ellos, porque son cosas santas. Si se queda para el día siguiente algo de carne o de pan, deberás quemar ese resto. Nadie lo comerá, porque es cosa santa. Esto es lo que harás con Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que yo te he ordenado. La ceremonia de su investidura durará 7 días. Gracias, Antonio. 7 días. No es una cuestión de media hora. No, 7 días. Toda una ceremonia, ¿no? 7 días con sus noches. Es bastante tiempo. Y eso quiere darnos claramente la señal de lo ceremonioso que es todo esto. Rafael, adelante. No, disculpa, por interrumpir, Manuel Pablo, nomás para añadir, la cosita que todos nosotros sabemos de que el 7 simboliza la perfección. Claro, de acuerdo. Y interesante resaltar que lo que comen los sacerdotes es cosa santa, lo comen ellos y nada más. Y lo que queda se quema, no es que lo coman los... Oye, los sacerdotes no han terminado de comer, cómense el resto, no, se quema. La consagración del altar de los holocaustos. Holocausto o sacrificio, ¿no? Entonces, la consagración del altar, del sacrificio. ¿Quién puede leer? Cada uno de esos días ofrecerás un novillo como sacrificio de expiación por el pecado. Lo ofrecerás sobre el altar para expiar por él y lo ungirás para consagrarlo. Durante 7 días harás la expiación por el altar y lo consagrarás. Así el altar será algo santísimo y todo aquello que lo toque quedará consagrado. ¿Mm? Gracias, Pericardo. Cada uno de los 7 días se ofrece un novillo como sacrificio de expiación, expiación por el pecado. Lo que quiere dejarnos claro esto, además de todo el detalle, ¿no? Pero estas no son ceremonias ligeras. Estoy haciendo algo, dejo de hacerlo, voy un ratito al templo y salgo y sigo mis cosas. Ese tema es bien serio. Rafael, adelante. Sí, es posible que también aquello cuando mencionan el altar consagrado, también lo menciona Jesús cuando les dice a los fariseos que jurar por lo que está, jurar por la ofrenda sobre el altar vale más que jurar por sobre el altar, y Jesús aclara que ¿qué es lo que vale más? ¿Jurar por la ofrenda o por el altar? Dice, por el altar, lo que recalca ahí precisamente. Ujú. Claro, trayendo esto al tiempo de Jesús, vale perfectamente. A ver, avanzamos. Ahora tenemos 2 diapositivas, el holocausto cotidiano. Cada día ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año, y esto en forma permanente. Ofrecerás uno a la mañana y otro a la hora del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás también la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con 1,60 litros de aceite puro de oliva y una libación consistente en 1,60 litros de vino. El otro cordero lo ofrecerás a la hora del crepúsculo con una oblación y una libación iguales a las de la mañana, como aroma agradable, como ofrenda que se quema para el Señor. Este es un holocausto que se ofrecerá
perpetuamente, de generación en generación, en la presencia del Señor, a la entrada de la carpa del encuentro. Porque es allí donde me encontré contigo, donde me encontraré contigo para hablarte. Allí también me encontraré con los israelitas y ese lugar será consagrado por mi gloria. Yo consagraré la carpa del encuentro y el altar. También consagraré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Gracias, anciano. Continuamos. Yo habitaré en medio de los israelitas y seré su Dios. Entonces ellos sabrán que yo, el Señor, soy su Dios, el que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Ujú. Gracias. Refuerza esta idea. Yo soy su Dios, ellos son mi pueblo, ¿no? Este concepto está permanentemente. Y cuando dice yo el Señor, que los hice salir de Egipto para habitar en medio de ellos. Y nosotros leemos en el Evangelio según Juan, y puso su morada entre nosotros. Miren, Augusto, adelante. Es decir, lo que leímos hace un rato del sacrificio del toro y las dos cabras y luego el toro diariamente por 7 días. Eso es solo para consagrar a los sacerdotes, ¿no? Y esto es lo que se debía hacer diariamente, la, el- ¿cómo se dice? La oveja en la mañana y en la tarde, ¿no? Claro, claro, Augusto, perfecto. O sea, lo anterior fue en la consagración de los y la investidura de los sacerdotes. Acá ya es el trabajo cotidiano, el trabajo del día a día. Un sacrificio en la mañana, uno en la tarde. Todos los días del Señor, no hay descanso. Y entendemos por qué hay varios sacerdotes. Imagínense uno solo, agotador. Inicialmente Aarón y sus 4 hijos son 5, y luego eso va a crecer. Siempre el sacrificio va a ser en el templo de Jerusalén. Claro, aquí todavía no hay templo de Jerusalén, estamos mucho antes, y hablamos de la carpa del encuentro o la tienda del encuentro. Pero cómo da detalles, ¿no? Detalles absolutos. No es que uno lo haga como quiera. Es un cuidado en la relación con el Señor, que no es que yo voluntariamente se me ocurre, cambio las reglas, no, está establecido. Como diría la gente de relaciones exteriores que son expertos. Hay todo un protocolo. Hay un protocolo que siguen al pie de la letra. Y el sacerdote es el conocedor número uno de ese protocolo, secundado por los levitas. Graciano, adelante. Gracias, hermano Pablo. Todo este protocolo es indicado por el Señor para que lo haga Moisés, ¿no? Y si, cuando Moisés murió, supongo que Aarón era el que hacía lo mismo con el siguiente sumo sacerdote, ¿no? Se iba transmitiendo de generación en No, generación. no es que Moisés lo hiciera, no. El Señor le da las instrucciones a Moisés para que Moisés se las transmita a Aarón, pero es Aarón el que tiene que hacer. Aarón y sus hijos, Ah, no es Moisés. ok, gracias. Aarón, Aarón es el sacerdote, no es Moisés. Entonces Moisés recibe estas y otras instrucciones y las transmite tal y cual. Esto tiene que ver con el culto, que es un tema delicadísimo y fundamental que espero que lo estemos sintiendo. El detalle que hay para el cuidado del culto. No es una cuestión a las locas como se me ocurre. Yo voy un día con zapatillas, al otro día con zapatos negros, otro día con botas, uso cuchillo, uso hacha. No, todo tiene una forma y es una forma única que se establece para los siglos de los siglos. Hasta que, bueno,
hasta que terminan los sacrificios de animales, ¿no? ¿Qué va a hacer con la destrucción del segundo templo? Eso vamos a verlo mucho más adelante. A ver, acá termina el capítulo 29, vamos al 30. Otra vez acá hay dos diapositivas. El altar de los perfumes. Rafael. También harás un altar para quemar el incienso. Lo harás de madera de acacia, de 50 centímetros de largo por 50 de ancho, es decir, cuadrado. Tendrá 1 metro de alto. Sus cuernos formarán una sola pieza con él. Recubrirás de oro puro su parte superior, sus costados y sus cuernos, y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le harás unas argollas de oro y las pondrás debajo de la moldura, dos de un lado y dos del otro, a fin de pasar por ellas las andas que servirán para transportarlo. Estas últimas las harán de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después pondrás el altar delante del velo que oculte el arca del testimonio, frente a la tapa que está sobre el arca, allí donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas, al preparar las lámparas, Aarón deberá quemar en el incienso aromático, y a la hora del crepúsculo, cuando vuelva a arreglar las lámparas, lo hará nuevamente. Y ustedes presentarán constantemente delante del Señor esta ofrenda de incienso aromático a través de las generaciones. No ofrecerán sobre él incienso profano, no holocaustos, ni oblaciones, ni derramarán sobre él ninguna libación. Una vez al año, Aarón realizará el rito de expiación sobre los cuernos del altar. Con la sangre del sacrificio ofrecido el día de la expiación, hará el rito de expiación a lo largo de las generaciones. Este altar es una cosa santísima, consagrada al Señor. Gracias, Rafael. Miren, acá está ¿Tanto? hablándose del rito de expiación, del día de la expiación una vez al año, algo que adelantó Augusto, ¿no? Y que vamos a ver luego. Es un rito que se hace una vez al año con un chivo, que justamente va a ser el chivo expiatorio, pero no adelantemos mucho porque se va a explicar clarísimo. Es expiación por los pecados. El impuesto para el santuario. ¿Antonio? El Señor habló a Moisés en estos términos: cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno pagará al Señor el restante de su vida, para que no recaiga sobre ellos ninguna calamidad con ocasión del empadronamiento. La cantidad que pagarán todos los que sean sometidos al censo será medio ciclo, según el peso de los ciclos del santuario. Y este será un tributo reservado al Señor. Todos los que sean sometidos al censo, o sea, los que tengan más de 20 años, pagarán la ofrenda reservada al Señor. El rico no dará más de medio ciclo, ni el pobre menos, para cumplir con el impuesto debido al Señor en rescate de sus vidas. Tú recibirás de los israelitas el dinero del rescate, y lo destinarás para el servicio de la carpa del encuentro. Eso servirá de memorial delante del Señor en favor de los israelitas, para el rescate de sus vidas. Gracias, Antonio. Miren, aquí estamos adelantando algo que luego se va a explicar mucho más, y es el tema de el rescate. La segunda línea dice, cada uno pagará al Señor el rescate de su vida. Como digo, se va a desarrollar después. Rescatar, ¿no? Rescatar. La palabra es clara. ¿Y cómo se rescata en el año sabático, en el año jubilar? ¿Qué cosas se puede rescatar? Les digo, llega al punto de recuperar tu propiedad. Y si en algún momento la perdiste por un mal negocio, una mala cosecha, se puede rescatar
la libertad, por lo mismo. Es un concepto bien amplio. Atilio, adelante. Consulta, Manuel Pablo. ¿Por qué el rico y el pobre pagan lo mismo? Buena pregunta. Yo me la hice también cuando lo leía la primera vez. Buena pregunta, debería ser progresivo, ¿no? El sentido moderno del impuesto es que paga más el que más tiene, el que más gana, pero en este caso es un impuesto plano. Entonces al rico no le cuesta mayor trabajo y al pobre le cuesta un montón. Y me parece muy justo, ¿no? Sí, buena pregunta. A ver, avanzamos. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. ¿No será que para Dios todos somos iguales? Visto desde con los ojos de nosotros, claro, este, po- podría parecer desigual, ¿no? El rico que tiene más y es más fácil debería pagar más, ¿no? Pero para Dios todos somos iguales, entonces no hace ninguna distinción, ¿no? Claro, es una forma de interpretarlo. Vale, es una forma de interpretarlo válida. Sí. A ver, continuamos. La fuente de bronce. El Señor habló a Moisés en estos términos. Harás una fuente de bronce, con su base también de bronce, para las abluciones. La pondrás entre la carpa del encuentro y el altar, y la llenarás de agua para que en ella se laven los pies Aarón y sus hijos. Se lavarán cuando entren en la carpa del encuentro para no morir, y harán lo mismo antes de acercarse al altar a presentar la ofrenda que se quema para el Señor. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes, a través de las generaciones. Gracias, Mari Carmen. Y esto es lo que conocemos durante todo el tiempo de este culto hebreo israelita como ese sentido de la purificación, la limpieza ritual, la purificación ritual. Tú no puedes ofrecer el sacrificio al Señor si no estás absolutamente preparado. No es entonces solamente que estás adecuadamente vestido, además estás limpio de pies y manos. Y podemos imaginar mucho más que eso, ¿no? Graciano, adelante. Este lavado de pies también tendrá relación con lo que hizo Jesús con los discípulos cuando les lavó los pies, ¿no? Claro, claro, bien observado, claro que sí. Y tiene que ver con las tinajas. ¿Se acuerdan en el Evangelio según Juan, el primer milagro de Jesús, la Las bodas de Caná. la conversión de agua en vino? Hay 7 tinajas llenas de, 6 tinajas llenas de agua. Entonces, esa agua, en cada tinaja 1000 litros. ¿Para qué? Para purificación, para ablución, para lavarse. Sí. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Lo que estamos leyendo, el lavado de los pies, de las manos de los sacerdotes, es para que estén purificados para lo que van a efectuar en el altar, ¿no? O sea, la liturgia. En el caso del lavado de los apóstoles por parte del Señor Jesús, es un acto de humildad de Él, que es una lección que les da Él para que entiendan cómo tiene que ser el comportamiento entre ellos. Porque les dice al final, si yo que soy su maestro y me dicen bien, he lavado sus pies, lo mismo tienen que hacer ustedes unos con otros. Gracias. Claro, claro, lo que dices es perfecto, ¿no? Pero este detalle del lavado de pies, miren desde cuándo. Había una manito y se perdió, no sé quién es. ¿Ahí? A ver.
Y dice, este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes a través de las generaciones. O sea, no son cosas que se establecen para el tiempo de Moisés. No, es la forma de hacer el culto y ofrecer el culto para este pueblo, en esta religión, en esta creencia que comparten. Tenemos esto ahora, el óleo de la unción. Son 2 diapositivas, Rafael. Gracias. El Señor habló a Moisés en estos términos. Consigue especies aromáticas de la mejor calidad, 500 ciclos de mirra pura, la mitad, o sea, 250 ciclos, de cinamomo, 250 ciclos de caña aromática, 500 ciclos de casia, todo esto en ciclos del santuario, y 7 litros de aceite de oliva, y prepara con ellos una mezcla aromática como lo sabe hacer el fabricante de perfumes. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él deberás ungir la carpa del encuentro, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus accesorios, el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos con todos sus accesorios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán una cosa santísima. Todo aquello que los toque quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. A ver, continuamos, Rafael. Luego hablarás a los israelitas en estos términos. Ustedes emplearán este óleo para la unción sagrada a lo largo de sus generaciones. Él no será derramado sobre el cuerpo de ningún hombre y no se hará ningún otro que tenga la misma composición. Es una cosa santa y como tal deberán considerarlo. El que prepare una mezcla semejante o derrame el óleo sobre un extraño será excluido de su pueblo. Ujú. Bien, gracias, Rafael. Lo sagrado de todo esto. Y todo eso orientado al culto, repito siempre, al culto. Es una cosa tan delicada y divina para los israelitas. El incienso sagrado. Acá termina el capítulo 30. El Señor dijo a Moisés, consigue las siguientes sustancias aromáticas en cantidades iguales: resina, ámbar, gálbano, perfumado e incienso puro. Mezcla todo eso como lo hace un fabricante de perfumes, para hacer un perfume salado, puro y santo. Reduce a polvo una parte de él y colócala delante del arca del testimonio, en la carpa del encuentro, o sea, en el lugar donde yo me encontraré contigo. Esto será para ustedes una cosa santísima, y para su uso personal no harán ningún otro que tenga la misma composición. Deberás considerarlo algo consagrado al Señor. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia será excluido de su pueblo. Ujú. Gracias, Graciano. Miren, cuando dice que haga este polvo, colócala delante del arca de testimonio en la carpa del encuentro, en el lugar donde yo me encontraré contigo, le dice el Señor a Moisés. El arca del testimonio es el arca de la alianza. Es ese cofre que lleva 3 cosas, ¿no? Número 1, las tablas de la ley. Número 2, el bastón de Aarón. Y número 3, un poco del maná del desierto. Y esa arca de testimonio está cubierta con oro y tiene 2 ángeles encima que se miran el uno al otro. ¿Eso dónde se pone? ¿Dónde se coloca en la carpa del encuentro? En el lugar que conocemos como Santo Santorum, el lugar santísimo. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero lo menciono para que no nos perdamos en tanto detalle. Es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos nosotros el atrio, que es la parte más grande, luego tenemos el lugar santo y el santísimo.
y el arca del testimonio y se coloca en el gran espacio que es la carpa del encuentro, el lugar santísimo, que es donde el Señor le dice, ahí me encontraré contigo, Moisés. Augusto, adelante. En este lugar santo del Arca de la Alianza, en este caso podría entrar Moisés, claro, pero también podría entrar, supongo que Aarón, ¿no? O el que estuviera consagrado para realizar el culto, o no en este momento y después, ya cuando fallece Moisés, ya al sumo sacerdote se le permite entrar en ese lugar. Claro, vamos a irlo viendo gradualmente, Augusto, pero sí, el autorizado para entrar es el sumo sacerdote y solamente él. El recinto es pequeño. Y en este caso, ¿era Moisés y Aarón o solo Moisés? No, Moisés y Aarón, claro. Acá termina el capítulo 30 y entramos al 31. Miren, ya avanzamos. Es como un gran, o sea, ¿cómo lo podemos llamar? Es como una gran arquitectura, con un montón de detalle, medidas de alto, ancho, largo, materiales con los que se hacen los acabados, características, colores, en fin, tanto detalle. Luego protocolo, y acá seguimos en esa línea. Obreros para la construcción del santuario. Rafael, Gracias. A ver, sí, me agrada leer esto porque hay muchas palabras técnicas. A ver, el Señor habló a Moisés en estos términos. Yo designé a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llené del Espíritu de Dios para conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos y realizarlos en oro, plata o bronce, como para labrar piedras en engaste, tallar la madera o hacer cualquier otro trabajo. Junto con él puse a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y doté de una habilidad especial a todos los artesanos competentes a fin de que puedan ejecutar lo que les he ordenado, a saber, la carpa del santuario, el arca del testimonio, la tapa que la cubre y todo el mobiliario del santuario. La mesa con sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios y el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y la fuente con su base, las vestiduras litúrgicas, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales, el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. En la ejecución de todas estas cosas, ellos obrarán conforme a todo lo que yo te he ordenado. gracias, Rafael. ¿De qué? Seguimos viendo, ¿no? Augusto, adelante. Ac- Aquí cuando menciona y los llené del Espíritu de Dios, ¿no? Quiere decir que aún en en esta etapa, eh, Dios elegía a ciertas personas de que les daba su Santo Espíritu, es decir, los dones del Espíritu Santo, supongo inteligencia, sabiduría, para poder realizar bien la función que les había sido encomendada, ¿no? En este caso, la construcción del templo, ¿no? De la Es carpa correcto. del encuentro. Es correcto. Y podemos decir entonces que esas personas que, como dice Augusto, reciben el Espíritu de Dios para hacer esa tarea especial, podemos decir con propiedad, son personas inspiradas. Miren el término, inspiración en el Espíritu. Entonces el Señor inspira a estas personas. Y a veces cuando estás haciendo un trabajo, que no es siempre, ojalá fuera siempre, y tú dices, no me distraigas, estoy inspirado, no me cortes, estoy inspirado, estás con el Espíritu, pues. Son conceptos bien bonitos. A Sí, veces uno son un poco a la ligera, pero son bien profundos. Y aparece el sábado, terminamos el capítulo 31.
El famoso sábado que da también origen a algunas discusiones, algunos encontronazos también. A ver, ¿quién puede leer? El Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas en los siguientes términos. No dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo puesto entre yo y ustedes, a través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en la montaña del Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Gracias, Manu. ¿Algún comentario sobre esta pericopa? Rafael, adelante. Bueno, yo sé que es un tema amplio para hablar, porque obviamente sabemos que Jesús realizó los signos en sábado y en realidad todos sabemos la historia y todo lo que le implica sí, sí me dejo entender. Ya con Jesús cambia, mejor dicho, ya está en plenitud todo esto. Y otra cosa que me gustaría señalar es que precisamente en este libro del Éxodo señalan que Dios ya había creado el mundo en 6 días, claro, en un punto de vista no fundamentalista, bueno, para nosotros, pero lo curioso es que ya lo señalan ya en ese momento cuando el libro de Éxodo ya había sido escrito antes del libro de Génesis. ¿Es posible? Claro, Sí. claro, el Génesis es uno de los últimos libros en escribirse, ¿no? Es cierto eso. Interesante notar que el descanso de un día de los 7 tiene un sentido práctico también. Otra vez situémonos en la época. Y en la época, si para los pueblos todos los días eran lo mismo, y entonces la gente trabajaba de sol a sombra todos los días. Y esa es una tremenda novedad. No, trabaja 6, descansa uno. Independientemente de que sea sábado o luego domingo, pero el concepto, que es lo que quiero apuntar ahorita, es importantísimo. Un día de descanso. Se restituyen fuerzas. Se tiene para pensar en otra cosa. Si no, sería realmente una cosa, una situación insoportable. Atilio, adelante. Sí, yo quería resaltar, me impresiona la memoria, o sea, la transmisión de la memoria de lo ordenado por Dios con la precisión, ¿no? Porque la verdad que ya pasamos 4 o 5 vistas, ya me olvidé la que he visto antes, ¿no? Pero ¿qué tal memoria para poder transmitirle eso a los que escribieron esto que recibió Moisés, ¿no? O sea, no sé, me da la impresión de que hay un grado de fe tal que queda grabado en la mente, ¿no? Sí, sí, Atilio, estoy de acuerdo contigo, es admirable. Y la memoria del pueblo israelita es encomiable, encomiable. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En esto supongo que se basan también los hermanos separados evangélicos que consideran el sábado pues como el día de descanso, ¿no? En alguna oportunidad yo conversé con un evangélico y para ellos ellos le dicen abominación, ¿no? Para lo que hacemos nosotros de celebrar la misa
y el domingo, ¿no? Es una cosa para ellos incomprensible. Pero como ya lo hemos conversado aquí en el grupo Manuel Pablo, el fenómeno, el suceso más importante de toda la historia y la salvación es la resurrección del Señor que ocurrió el domingo. Y contra eso nada se puede oponer, pienso yo, ¿no? La resurrección es lo más importante para nosotros y de acá para adelante hasta el último día de la historia, ¿no? Por lo Claro, tanto, los católicos yo creo que estamos en lo correcto. claro, Graciano, pero hay que tener en cuenta también que no todos los grupos evangélicos se basan en el sábado, ¿eh? No, no, no. La mayoría están con el domingo, pero está bien lo que dices. A ver, Augusto, adelante. Sí, en el pueblo de Israel pues tenían una gran memoria porque prácticamente estudiaban esto, lo memorizaban constantemente, no es como nosotros que leemos otras cosas, vemos el celular, la televisión, al final un montón de información entra en nuestra cabeza que no sabemos con qué quedarnos, ¿no? Ellos lo estudiaban profundamente, lo que habían moralmente, se les repetía constantemente, entonces se lo grababan, ¿no? Es una cultura basada en la transmisión oral, ¿no? Que era lo más importante para ellos, ¿no? Es muy distinto ahora, ahora tenemos otros medios, entonces ya no es tan importante para nosotros la transmisión oral. Y en cuanto al sábado, sí, pues hay que recordar que todos estos mandamientos, no solo el del sábado, ¿no? Porque este es uno de los principales, uno de los, digamos, los que podemos decir de los principales, de los 10, pero también hay otros como los sacrificios y todo eso. Es parte de una alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Eso es lo que se olvidan a veces los hermanos separados, que ellos creen que la alianza ha sido con ellos. No, no, no. Este es con el pueblo de Israel. Ahora, que en la nueva alianza muchos de esos mandamientos continúen, pero también hay otros como el sábado que van a ser llevados a su plenitud, ¿no? ¿Y por qué a su plenitud? Porque aquí el sábado conmemora la creación, ¿no? Pero ¿por qué se hace el domingo? No solo por la resurrección, sino porque conmemora que en Jesucristo somos una nueva creación. Nuevas criaturas somos porque el Espíritu Santo ya morará en todos nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que conmemora principalmente que se ponga en el domingo, ¿no? Es la resurrección de Cristo conmemora la nueva creación que Él hace en nosotros, ¿no? Mm, vale, vale, la explicación es muy buena, pero igual rescatemos en este momento el hecho del 6 por uno. Trabaja 6, descansa uno. Y que ese día de descanso sea para todos y se da un día de culto. Ese es un poco el sentido desde el inicio. Y se apoyan incluso en que Dios hizo la creación. Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Entonces nos corresponde lo mismo a nosotros. Y no solamente es descanso para las personas, sino para los animales, para la tierra. Todo descansa un día después de 6 intensos. Ok, hermanos, entonces, a ver, si no hay nadie más, quedamos aquí para empezar el próximo jueves en el capítulo 32. Nos acercamos al final. Recordamos que el libro del Éxodo tiene 40 capítulos, entonces ya vamos avanzando bien. Quedamos aquí. Mm. Yo voy a tomar nota para mi control, pues aquí. Terminamos el 31. Acá, 32 el próximo.